tienes que tomar la iniciativa. ¿La iniciativa de qué? De solucionar el conflicto. Y cuando a mí es el que me han ofendido o a mí es el que me han causado el conflicto, ¿tengo que ser yo el que inicie? Sí, tienes que ser tú. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene el carácter de Cristo para manejar esto? No, pero es que yo no empecé. Esto no es cuestión de quién empezó. O sea, ¿tú quieres ser el que cree el conflicto o quieres ser la persona madura que resuelva el conflicto? ¿Cómo nosotros podemos solucionar conflictos para terminar bien? Tú sabes que la Escritura dice que donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y es una razón básica, donde estén dos o más reunidos, siempre va a haber un bochinche, un problema. Y Dios se tiene que meter, ¿verdad? Por nuestra absoluta incapacidad de solucionarlo. Nosotros sabemos crearlo, pero solucionarlo no sabemos. Y entonces, inicialmente, cuando nos sentimos un poco culpables, pero no somos lo suficientemente maduros como para realmente resolver el conflicto, venimos con frases aniñadas como perdóname si te ofendí. Pero esa es la clásica, ¿verdad? Donde el que es ofendido sabe 100% que la persona está haciendo eso por requisito, pero no por honestidad y transparencia. Mira, yo me imagino que todos los que nos están escuchando en algún momento, alguien les ha pedido perdón sin pedirles perdón, ¿verdad? Que es una frase común cuando no queremos asumir responsabilidad. La realidad es que todos somos parte de conflictos, creamos conflictos, somos víctimas de conflictos. Y curiosamente, algo que yo he observado en mi vida, no sé tal vez la de ustedes, pero en la mía, es que mientras más amamos a una persona, más propensos somos a caer en un conflicto con ella. Porque ese amor, esa amistad, esa familiaridad, en esa relación interpersonal, nos baja las defensas, ¿verdad? Porque confiamos, amamos, etc. Y si nosotros o la persona ¿verdad? Con la que tenemos el conflicto no tiene la madurez, escucha esta frase, no tiene la madurez para manejar nuestra vulnerabilidad. Lo que va a hacer es que en un momento emocional va a usar lo que sabe de nuestra vulnerabilidad para atacarnos. ¿Ve? Por eso es que los divorcios son tan nefastos. Porque cuando una pareja se divorcia, hace tiempo que ya se están hiriendo. Y las heridas vienen de que en un momento dado ellos se compartieron su vulnerabilidad. Cada uno sabe la deficiencia del otro y ahora utilizan esa información como un arma para destruirse, ¿verdad? Y eso ocurre en las iglesias, eso ocurre en los centros de empleo, eso, como bien tú mencionaste hace un momento, ocurre en las redes sociales, ¿verdad? Me parece gracioso porque he estado siguiendo la política en Puerto Rico a través de las redes sociales y hay una candidata específicamente que consecuentemente la están acusando de mentirosa, de no decir la verdad. Y me parece tan gracioso porque la realidad es que todos mienten. ¿Verdad? No, es como decir que el agua está mojada o que el desierto es seco, ¿verdad? Señalar que una persona tiene esa conducta es casi eximir a los demás de una conducta que tristemente la política tiene como columna vertebral. Ahora, hoy yo quisiera darte una herramienta, ¿verdad? Para que cuando tú tengas conflictos, tú puedas manejarlo. Ahora, esta herramienta no es para todo el mundo. Si tú eres una persona inmadura, esta herramienta no es para ti. Si tú eres una persona que le encanta echarle la culpa a los demás y piensas que el mundo la tiene en contra tuya, pues esta herramienta no es para ti. Hay un dato interesante que tú debes conocer y es que en el mundo hay sobre 7 billones de habitantes y la mayoría de ellos no sabe quién tú eres. No sabe quién tú eres.
Entonces el mundo no la puede tener contra tuya porque la mayoría de la gente no sabe que tú existes. No sabe ni cuando tú naciste, ni lo que has hecho, y el día que te mueras ni se van a dar cuenta. A veces me da un poquito de humor, de gracia, cuando una persona me dice que todo el mundo la tiene en contra mía. Y yo les digo, pues sé alguien primero y después gánate que la gente la tenga en contra tuya. Pero posiblemente 15 personas te conocen, que eso no es el mundo. Pero a veces, ¿verdad? En ese proceso de la inmadurez, no podemos reconocer la realidad y estamos incapacitados para resolver conflictos. Pero si tú eres una persona madura y una persona que de verdad quiere vivir una vida, ¿verdad? Mientras esté de vosotros, estad en paz con todos, pues entonces esto es para ti. Entonces yo quiero empezar con el primer paso. Cuando hay un conflicto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y el primer paso es que tú tienes que tomar la iniciativa. ¿La iniciativa de qué? De solucionar el conflicto. Y tal vez tú digas, pero don Carlos, y cuando a mí es el que me han ofendido o a mí es el que me han causado el conflicto, ¿tengo que ser yo el que inicie? Sí, tienes que ser tú. Tienes que ser tú. O sea, aquí la pregunta no es quién ofendió a quién. Aquí la pregunta es quién tiene el carácter de Cristo para manejar esto. Esa es la pregunta. La pregunta no es quién ofendió a quién. La pregunta es quién es el que tiene el carácter de Cristo. Ese es el iniciador. Por un lado, la Biblia nos exhorta a que si hemos ofendido a alguien, le pidamos perdón y restituyamos lo que hayamos tomado. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice que si alguien nos ofende, nosotros vayamos primero. Inclusive, en este pasaje bíblico no le afecta a mucha gente, solo a algunos. Pero la Biblia inclusive dice que si tú vas de camino al altar a entregar la ofrenda, dejes la ofrenda a un lado y resuelvas el conflicto primero y después ofrende. Y la razón por la que yo digo que no le aplica a mucha gente es porque la mayoría de la gente no ofrenda, ¿verdad? Entonces no tiene ese conflicto. Pues cuando tú no ofrendas, pues no te tienes que preguntar si tengo que dejar la ofrenda a un lado y resolver primero porque tú no eres parte de eso. Pero en primer lugar, tú tienes que tomar la iniciativa. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 23. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar y de inmediato, me encanta esa frase, de inmediato ve a reconciliarte con esa persona. Y después de eso regresa y presenta tu ofrenda a Dios. Entonces, tienes que iniciar tú. No, pero es que yo no empecé. Esto no es cuestión de quién empezó. O sea, ¿tú quieres ser el que cree el conflicto o quieres ser la persona madura que resuelva el conflicto? Mira, esta semana, antes de yo venir para acá, para Honduras, yo estaba en Guatemala y allí conocí un bello pastor, un hombre de Dios espectacular, con una actitud maravillosa. Y mientras yo le escuchaba hablar y veía su actitud, yo decía, Dios mío, ¿alguien se podrá molestar con este hombre? ¿Verdad? Alguien se podrá, porque este hombre es tan bello, produce tanta paz, tiene un corazón tan noble. Y ¿habrá alguien que se pueda molestar con él? Oye, y yo pensando eso, y él empieza a contarme de la gente que se molesta con él. Y yo digo, ay Señor, pero ¿cómo es posible? La verdad que hay gente que baila el trompo hasta sin trompo. O sea, es una cosa impresionante. Déjame decirte el segundo paso que yo quisiera que tú actuaras sobre él para solucionar conflictos. Cuando tú tomas la iniciativa y te acercas a la persona, comienza la conversación confesando la parte tuya del conflicto. Casi siempre empezamos esa conversación diciendo, es que tú me heriste, tú me dijiste, tú, ¿verdad? Y ponemos la carga en otro. Y yo creo que sería más fácil si comenzamos esa conversación diciendo, mira, nosotros tenemos un conflicto y yo he observado que yo he hecho esto y esto. Y yo creo que
esto es parte del conflicto que tenemos. Y que tú comiences confesando tu parte del conflicto. Mateo capítulo 7 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes una viga en tu ojo? A veces vemos la pajita que el otro tiene en el ojo y no nos damos cuenta que tenemos un tronco de un árbol en el nuestro, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno que usted comience manejando su área primero. Eso también le va a ayudar a que la otra persona baje sus defensas y haya una comunicación más abierta. El tercer paso, en cuanto usted le diga eso, la persona le va a decir su parte. Porque si usted le dice la suya, la otra persona le va a decir su parte. Y escúcheme cuál es esa tercera parte. Aprenda a escuchar el dolor de otros. Déjame repetir eso. Aprenda a escuchar el dolor de otros. A veces estamos tan obstinados en que nos entiendan que perdemos toda capacidad de escuchar y de entender a otros. Mira, tú has escuchado esa frase, ponte en mis zapatos. ¿Cómo uno logra eso, pastor? ¿Cómo uno logra... eso es bien fácil. ¿Qué herramientas podemos dar para que la gente sepa detectar eso? Consigues un rifle, buscas tu ego y le metes 5 balazos. Porque eso es una niñería. Tú eres un adulto. Tú eres una persona madura. Y escucha, yo he aprendido en mi vida que yo tengo que comprender antes de ser comprendido. Y tengo que dar una mano antes de pedir una mano. La gente piensa que porque tiene una necesidad, tiene el derecho a pedir. Tú tienes que ganarte eso. Y una de las maneras más bellas en que nosotros ganamos respeto es aprendiendo a escuchar. Mira, una vez mi esposa y yo estábamos en un retiro y estábamos resolviendo un conflicto. No que teníamos ella y yo, sino algo que nos había ocurrido a nosotros y nos había herido profundamente. Yo estaba devastado y nos fuimos a un centro de retiro que es para pastores y líderes. Nos fuimos solos, mi esposa y yo, y le explicamos a la gente lo que nos estaba pasando y ellos nos asignaron un consejero. Y cuando el consejero nos atendió, él me escuchó a mí y después escuchó a mi esposa. Y cuando mi esposa terminó, él se me quedó mirando y me dijo, usted es la primera persona que yo he atendido que cuando otra persona está hablando, no la interrumpe mientras expresa su dolor. Mira qué cosa interesante. Wow. Porque yo aprendí que la única forma en que yo me gano el derecho de ser entendido es entendiendo primero. Y muchas ocasiones, Esteban, cuando yo me he dedicado a escuchar el dolor de otros primero, el dolor mío duele menos. Poderoso. El dolor mío. ¿No te ha pasado, Kiara, que a veces tú te estás quejando por algo y Dios te pone en un lugar que al lado tuyo hay una persona en una situación peor con las manos levantadas adorando a Dios? Definitivo. Y ahí es una de las cosas que uno dice cuando a veces quizás puede ser hasta algo que te lastimó muchísimo. Tú dices, bueno, quizás no puedo justificar la acción, ¿verdad? Pero sí me ayuda a entenderla. Y eso como que me destruye barreras y hace que uno como que hasta más empático. Es decir, Dios mío, yo no estoy ahí. Kiara, yo me alegro tanto de que tú hayas dicho eso. Porque el próximo punto le va a ayudar a cada oyente y a cada persona que nos está viendo por las redes sociales a manejar esto. Y es que tú tienes que buscar arreglar el problema, no la culpabilidad. Hay gente
que se monta en el caballo del problema para resolver la culpabilidad que sienten. Y escucha, yo te estoy ayudando a resolver un conflicto, no a trabajar con tus traumas. En muchas ocasiones el conflicto se crea no necesariamente por lo que la otra persona dijo o hizo, sino porque lo que la otra persona dijo o hizo detona en mí una culpabilidad con la que ya yo venía. Activa en mí eso. Entonces ahora queremos que esta persona resuelva esa deuda que tenemos de años. Escucha, tú jamás vas a resolver conflictos de esa manera. Eso es como si yo tomara un préstamo de $1,000 y el banco pretendiera que yo pagara $1,000,000. No. Tú tienes que buscar resolver el problema, no la culpabilidad que tú cargas. No te puedes montar en ese caballo, ¿verdad? Porque si no, nunca vas a resolver el conflicto. El paso número 5 que te quiero dar, porque estoy terminando, es que tienes que decir la verdad con tacto y con amor. Porque la verdad sin amor va a ser un insulto. La verdad sin amor va a ser un insulto. Y el amor sin verdad va a ser hacerte cómplice del problema. Por eso es que la Biblia nos exhorta a decir la verdad en amor. Porque uno sin el otro no cumple el propósito. No cumple el propósito. Hay gente que dice, yo soy así porque lo mío es decir la verdad. Escúchame, tú lo que eres un pitbull malcriado, que usas la verdad para herir aún más a otros. Eso es lo que tú eres. Porque la verdad sin amor va a destruir a otra persona. Y el amor sin verdad va a destruir a la otra persona. Porque le va a hacer creer que todo está bien cuando no todo está bien. Y es que no hay otro camino que no sea el de Jesús. Entonces, cuando la Escritura dice que tenemos que decir la verdad en amor, es que la sinergia que crea la verdad y el amor juntos es mucho mayor que el poder que tiene cada uno por separado. Hay gente que dice, pues yo voy a amar a esa persona, y nunca le dice el conflicto que creó. La otra persona piensa que no ocurre nada y repite la actitud una y otra vez. Es que el amor solo no la hace. Hay gente que dice la verdad sin amor y causa un conflicto mayor que el que le causaron. Wow. Entonces uno tiene que estar casado con el otro. Escúchame, amado, escúchame, amada. Dios no se equivoca en la receta que nos da. Dios no se equivoca en la prescripción que nos da. Y esa verdad tiene que ser sazonada con amor. Déjame decirte el último punto. Enfócate en la reconciliación, no en la victoria. Hay gente que trata de resolver conflictos para decir, gané. Yo tenía razón. Tú ves que el otro estaba mal y yo estaba bien. Mira, amado, esto no es una carrera. Esto no es una competencia. Esto es un mandato. Resolver conflictos no te van a dar una medallita ni un trofeito. Esto es un mandato. Mientras esté de vosotros, estad en paz con todos. Escucha, van a haber momentos que tú no vas a poder hacer o tener una conversación cara a cara. Porque la otra persona no quiere hablarte. Porque la otra persona no quiere volver a verte. Y van a haber momentos que el tú acercarte a la otra persona que no tiene la madurez para manejar conflicto, sino que lo que quiere es agigantar el conflicto,
produciría más mal que bien. Pero tú tienes que hacer todo tu esfuerzo. Mira cómo dice el pasaje, mientras esté de vosotros. O sea, mientras tú puedas hacerlo, mientras te toque a ti, mientras tú tengas la fuerza, tú tienes que estar en paz con todos. Yo quiero decirte, para cerrar este segmento, que yo he podido solucionar muchos, no todos, muchos conflictos en mi vida. Muchos. Y la razón por la que he podido solucionar muchos conflictos en mi vida es porque yo los he creado todos, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes que tú los creas todos, pues entonces es más fácil, ¿verdad? Y hay conflictos con personas que, escucha, yo no he podido solucionar. No he podido solucionar. Y yo tengo, Esteban, una oración a Dios. Y esa oración es que antes de yo irme con el Señor, que Dios me dé el privilegio de reconectarme con esas personas para resolver el conflicto. Hay gente que tiene la posibilidad de hacerlo y decide aislarse para no enfrentarse a esa situación. Yo quiero decirte que huir no soluciona un conflicto. Yo quiero decirte que ser cobarde no soluciona un conflicto. Yo quiero decirte que la autojustificación no soluciona un conflicto. Tener un carácter maduro que refleje la persona de Cristo es lo que te va a ayudar a solucionar un conflicto. Jesús, colgando de la cruz, miró a aquellos que estaban abajo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tú dices, pero eso lo hizo Jesús porque es Dios. Escucha, Esteban, el primer mártir de la iglesia, hizo exactamente lo mismo. Cuando murió apedreado, antes de morir dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Y cada hombre y cada mujer que han seguido las huellas del Maestro saben y entienden que en el último análisis esos conflictos no son realmente para herirnos, son para formarnos en el carácter del Señor Jesús. Porque si tú nunca eres ofendido, ¿cómo vas a aprender a perdonar? Y el que perdona es determinado.